Shalom, bienvenidos a Sana con Fe y Amor. Mi nombre es Farah Nazar, mentora espiritual y de vida de Sana con Fe y Amor y Salmos y Oración. El tema que les traigo este día es sobre la salvación. ¿Podemos perder nuestra salvación? ¿O por el hecho de que Jesucristo muriera por nuestros pecados, ya tenemos la salvación automática y sin poder perderla? Leo muchos comentarios en las redes sociales sobre esto. Dios te ama como sos, no importa lo que estés haciendo, Jesucristo murió por tus pecados. Y así, en otras palabras, justificando el hecho de que vivas en pecado, justificando el hecho que te encontres haciendo algo contra los mandatos de Dios. Y pues quiero traer esto no basándome en lo que yo pienso o lo que yo considero, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a si podemos perder o no la salvación después del sacrificio en la cruz de Cristo? Y pues me voy a basar en Hebreos 10, que te recomiendo leerlo todo Hebreos 10. En el versículo 26 es donde vamos a descubrir si la salvación se pierde o no. En el versículo 26 dice, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaren contra él, se le condena a muerte sin compasión. Pues ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu del Dios que los ama? Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también, el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Aquí claramente vemos que sí podemos perder nuestra salvación si pecamos intencionalmente. Cuando tú ya has llegado a la conciencia de decir, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Salvador y me arrepiento de mis pecados, porque ojo, para alcanzar la salvación tenemos que arrepentirnos. Porque de solo esa manera vamos a ser limpiados por el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando hemos llegado a ese punto y hemos sido nuevas criaturas en Cristo, odres nuevos para recibir el vino nuevo, si pecamos intencionalmente, lo dice aquí claramente en Hebreos 10, 26 en adelante, del 26 al 31, ya no queda más sacrificio por los pecados, más que el juicio de Dios, ya que claramente aquí dice que Dios es justo y juzgará a su pueblo. Y esta es la parte que nadie quiere escuchar, ¿verdad? Dios es amor, y claro que Dios es amor. Dios es la representación pura, divina y perfecta del amor verdadero, pero también Dios es justo. Y eso quiere decir que Dios no va a ir contra sus propios mandamientos, porque Dios tiene una sola palabra. Y Dios es el mismo desde el inicio, del Génesis hasta el Apocalipsis. Dios no está cambiando de parecer en sus leyes espirituales, en sus leyes que nos dejó desde el inicio. Dios las mantiene, Dios no se contradice, Dios sabe que Él nos ha enseñado en su palabra cuál es el camino de bien y cuál es el camino del mal. Y sabemos nosotros ya siendo hijos de Dios, porque esto es un mensaje para los que ya han aceptado a Cristo, para los hijos de Dios, porque las demás personas que no han aceptado a Cristo, las demás personas que viven por su cuenta, son creación de Dios. Pero hijos somos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y nos hemos arrepentido del mal que hicimos en el pasado para tener un nuevo comienzo en el orden de Dios. Ya si yo conozco que he salido de un pecado, por ejemplo, si a mí me sacó Dios de un pecado de fornicación
Y yo sé que eso es desagradable a Dios, porque soy templo del Espíritu Santo y que me he arrepentido y le he pedido al Señor perdón por mi pecado de inmoralidad sexual, de fornicación, de adulterio, de lo que sea que tú te hayas arrepentido, de donde te haya sacado el Señor. Y tú volvés a cometer ese mismo pecado conscientemente, perderás tu salvación. Ya no hay más sacrificio que ese, porque tú has decidido pisotear la sangre de Cristo. Aquí lo dice claramente, que mayor castigo merece el que ha pisoteado la sangre del Hijo de Dios. Mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre. Es decir, Él ha muerto por tus pecados y dio su sangre preciosa para que pudiéramos ser dignos de alcanzar por gracia esa salvación cuando nos arrepintiéramos. Y si tú decidís seguir viviendo en pecado, ya no hay salvación, porque estás pisoteando al Hijo de Dios, dice el versículo 29 de Hebreos 10, y estás insultando al Espíritu de Dios que te ama. Esa sangre que confirma la alianza y con ella hemos sido consagrados, dice el versículo 29. Ahora bien, ¿qué pasa si tú volviste a caer en ese pecado del que Dios te sacó? Porque te pusiste débil espiritualmente, porque te tentó nuevamente la maldad o no has sido sanado completamente. Si tú realmente pedís perdón a Dios y salís de ese pecado y luchás por salir de ese pecado, podés mantener tu salvación. Pero si ya tú deliberadamente, intencionalmente estás pecando, así como, bueno, Jesús murió por mis pecados, Dios es amor, así que no importa si yo estoy en inmoralidad sexual, no importa si yo estoy robándole a la empresa donde trabajo porque Dios sabe que yo lo necesito, Dios me va a perdonar. No importa si estoy estafando a mi prójimo porque Dios sabe que tengo necesidad. Ahí estamos pecando intencionalmente y estamos usando a Cristo como una tarjeta, como un vale para pecar. Y eso no podrá tener salvación, porque tú estás consciente ya que estás viviendo intencionalmente en pecado después de haber conocido la verdad. ¿Y cómo vamos a burlarnos de Cristo de esa manera o vamos a usar a Cristo como un pase de pecado? Miren lo que dice Hebreos 12. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Es decir, aquí nos está hablando en Hebreos que aunque busquemos el arrepentimiento con lágrimas, vamos a ser rechazados, porque hemos sido conscientes ya de que tenemos que vivir en paz con todos y en santidad. Ninguna persona inmoral ni profana va a poder alcanzar la bendición. No va a poder heredar la bendición. Y es aquí donde a nadie le gusta hablar y dice que los cristianos estamos llenos de odio y que esto y que lo otro. No, simplemente estamos proclamando la verdad de Dios, que incluso entre el mismo pueblo cristiano no se quiere escuchar. Yo tengo un video en TikTok sobre vas a recuperar lo perdido. Es el video con más vistas que tengo. Porque todo el mundo quiere que Dios le dé, que Dios le recupere todo, que Dios le recompense y le devuelva y le bendiga. Pero ¿cuántos quieren obedecer a Dios? ¿Cuántos quieren decirle, Dios, aunque no me des ni me restituyas, yo sigo siéndote fiel? Yo sigo buscando mi santidad, aunque a veces mi debilidad me lleve a caer en pecado, pero inmediatamente yo busco el arrepentimiento y busco
que tú me perdones como hizo David en el Salmo 51. David no justificó su pecado como muchos hacen ahora, usando a Cristo como un comodín del pecado. Y todos dicen: quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero nadie dice que Jesús le dijo a esa mujer adúltera: vete y no peques más. Esa es la parte que nos saltamos. Y yo te invito a que busques tu santidad, porque cuando buscas la santidad, aun cuando caigas en pecado, vas a tener la gracia de Dios, porque vas a buscarlo con arrepentimiento y con la voluntad de dejar al pasado atrás y que Dios te transforme en una nueva persona en el que el Espíritu Santo redarguye en ella cada vez que está haciendo algo que va en contra de la verdad de Dios. Porque cuando uno recibe el Espíritu de Dios, aun cuando caigamos en pecado, el Espíritu Santo está redarguyendo en todo momento en nosotros, haciéndonos saber que lo que estamos haciendo no está bien. Y ya no estamos cómodos en medio del pecado. No podemos tener el descaro de decir: sí, como Jesús murió, yo puedo seguir cometiendo esta situación que bíblicamente sabemos que no está bien, que te está robando la paz, que te está apartando de Dios. Dios es santo. Dios no puede morar en la inmundicia. Debemos de buscar nuestra santidad con arrepentimiento para que Dios pueda morar en nosotros y estar cerca de la gracia de Dios. Por eso cuando hay intranquilidad, ansiedad, depresión, tristeza y cualquier sentimiento negativo, es un indicativo que busquemos a Dios con arrepentimiento, porque hay aún quebraduras del alma en el que el mal se ha metido y nos está robando la gracia de Dios. Por lo que es importante buscar en arrepentimiento a nuestro Padre. Es importante usar toda herramienta espiritual de alabanza, como nuestros salmos, nuestra plegaria directa hacia Dios para decirle: Señor, yo aún me siento así. Si hay una quebradura en mi alma, si hay una fractura en mi alma que aún esté dejando entrar el mal y que me está llevando a pensar lo que es contrario a tu verdad, sáname, Señor. Y yo quiero que entendas que tu proceso de sanación y de búsqueda incansable hacia Dios va a ser hasta el día último de tu vida, que perdas la conciencia de la vida para pasar a la vida eterna. Hasta este día vamos a seguir luchando con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestros deseos carnales, con esas fracturas del alma que están ahí y que pueden dejar entrar, si no las llenamos de la gracia de Dios, algún espíritu inmundo que nos esté robando la paz. Por lo tanto, si hay algo que debamos de poner en manos de Dios y entregar a diario, yo te invito a que lo hagas sin tardanza, para que la gracia de Dios no se aparte de ti y peor aún, no perdas tu salvación. Y que lejos de estar pensando cuánto Dios te va a restituir, porque si Dios lo quiere, Dios te va a restituir absolutamente todo y más de lo que te puedas imaginar. Más que eso, yo te invito a que busques cómo querés seguir a Dios de una manera fiel para alcanzar tu santidad y para estar lleno del amor de Dios sin perder tu salvación de la vida eterna. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Si te gustó, compartilo para que llegue a más personas que puedan estar confundidas en este tema y que puedan perder su salvación porque estén tomando en vano la sangre de Cristo. Y muchas veces esto puede pasar por ignorancia, porque no conocemos las Escrituras. Y te invito también a que te suscribas para que puedas recibir más mensajes de fe y me ayudes a acompañarte en tu proceso de sanación, para que cada día puedan ser selladas por la gracia de Dios esas fracturas que llevamos en nuestra alma y podamos ser llenos del Espíritu Santo. Muchas bendiciones.